En el día de hoy, bueno, nos convocan o nos convocamos, digamos, para charlar de hipertensión arterial en el contexto de la enfermedad renal crónica. Y ustedes recordarán, si, con respecto a lo que estuvimos charlando el año pasado, en cuanto a perdón, a diabetes y enfermedad renal crónica, nuestras guías son las famosas CADIGO por sus siglas en inglés. Y el año pasado, deben recordar todos que hablábamos de las espantosas proporciones epidémicas de la diabetes y la enfermedad renal crónica, Ujú. eh, y sobre todo teniendo en cuenta que digamos, el 40% de los pacientes diabéticos van a tener enfermedad renal crónica en algún momento de su vida. De la misma manera, la próxima, podemos decir, digamos, nosotros estamos, digamos, nuestro patrón para el seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica siguen siendo estas guías. Y tengamos en cuenta que la prevalencia de hipertensión arterial en la población general es del 10 al 20%, y en la enfermedad renal crónica es de más del 80%, digamos, es mayor incluso al 80%, y prácticamente el 100% de los pacientes, cuando están en la etapa final, llegando a la necesidad de tratamiento sustitutivo, casi el 100% tienen hipertensión arterial. Entonces es una patología o una condición que frecuentemente conviven tanto la hipertensión arterial como la enfermedad renal crónica. La próxima. Me gustaría compartir este gráfico con ustedes porque, a ver, yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica son quizá el paradigma del vínculo o la relación bidireccional. La hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica y viceversa, la enfermedad renal crónica como condición para predisponer al paciente a la hipertensión arterial. Y hay dos maneras por las cuales, o dos vías que tiene la hipertensión arterial para provocar progresión o lesión, inicio, desarrollo o progresión de la enfermedad renal crónica. Estos dos mecanismos son a través de la transmisión de lo que sucede a nivel sistémico dentro del interior del glomérulo y a través de la proteinuria. Por eso, el riñón, me parece que es muy importante tener en cuenta este gráfico, porque el riñón tiene un mecanismo de protección o de autoprotección llamado autorregulación renal, para autoprotegerse del impacto negativo que genera la hipertensión sistémica. Y es a través de dos mecanismos. Uno es el llamado reflejo miogénico, el otro es el llamado feedback glomerulotubular. El reflejo miogénico, que está electivamente ubicado en la arteriola aferente, el reflejo miogénico ante el estiramiento de la fibra muscular lisa provocada por hipertensión arterial, este reflejo se activa y causa vasoconstricción, disminuyendo el flujo sanguíneo intraglomerular y de esta manera la presión intraglomerular. Y el otro mecanismo que protege al riñón es, como decíamos, el feedback glomerulotubular. En un inicio, al haber aumento de la presión intraglomerular y aumento en la filtración de sodio, este sodio aumentado llega a la mácula densa y a través de un reflejo llamado feedback glomerulotubular es capaz de provocar vasoconstricción arteriolar aferente y proteger al glomérulo del impacto negativo de la hipertensión arterial. Cuando esto progresa y cuando se superan determinados valores de tensión arterial, tanto media como sistólica, fíjense en la figura D, se pierde esta capacidad de actividad del reflejo miogénico y del feedback glomerulotubular, entonces hay una transmisión directa de lo que sucede a nivel sistémico dentro del glomérulo. Y esto es lo que lleva al daño glomerular, a la pérdida de las nefronas. La próxima es otro gráfico que me impresiona, muy interesante compartirlo, porque este es un gráfico muy conocido por los nefrólogos, es un gráfico que tiene que ver con lo que sucede en el modelo experimental. Fíjense cómo, a medida que aumenta la tensión arterial sistólica, no aumenta de manera directa el flujo sanguíneo renal. Y esto es gracias a este fenómeno de autorregulación renal y actividad normal de los reflejos que protegen al glomérulo. Entre 120 y 210
milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, por más que aumente la presión, no aumenta el flujo sanguíneo renal, se autopreserva el riñón. Fíjense lo que sucede con la línea punteada B, que es lo que pasa con el paciente monorreno. Básicamente, digamos, el mecanismo de autorregulación renal está preservado, pero a costa de un mayor flujo sanguíneo renal. En la conocida nefrectomía 5/6 del modelo experimental, que es la curva C, fíjense que se perdió un gran número de nefrones con el correr del tiempo, en este caso experimentalmente, pero esto es lo que sucede en la práctica diaria con la hipertensión crónica, ¿no? Se van lesionando los glomérulos, entonces este mecanismo de autorregulación renal se va perdiendo y por ende hay una transmisión directa de lo que sucede a nivel sistémico al escenario intraglomerular. Y por último, que es la relación directamente proporcional entre presión y flujo sanguíneo y presión intraglomerular, es la nefrectomía 5/6, al que se le agrega bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos que causan vasodilatación en vez de vasoconstricción, vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces se perdió todo el mecanismo de autorregulación y hay una transmisión directa de lo que sucede en el ámbito, digamos, sistémico hacia el interior del glomérulo. Si comprendemos estos dos gráficos, entendemos por qué el paciente con hipertensión arterial y en un escenario de enfermedad renal crónica, su enfermedad renal va progresando conforme avanza el cuadro hipertensivo. La próxima. Los mecanismos por los cuales se produce hipertensión arterial en el escenario de la enfermedad renal crónica son múltiples, son conocidos por todos, tienen que ver con el deterioro, como decíamos, de la autorregulación renal, pero también tiene que ver con la hiperactividad simpática, con la hiperactividad del sistema renina-angiotensina y con la reabsorción o la retención hidrosalina e hipervolemia concomitante. Todo esto lleva a hipertensión arterial, que también hay un interjuego entre estos procesos y la disfunción endotelial y la inflamación crónica, cuyo, digamos, denominador común al final del camino es la fibrosis renal y la necesidad de tratamiento sustitutivo renal. Pero estos son los mecanismos que hay que tener en cuenta y que, o sea, son los mecanismos que hay que tener en cuenta para saber después cómo tratamos a estos pacientes. La próxima. Este es un gráfico interesante porque, digamos, antes de hablar de tratamiento, nos tendríamos que poner de acuerdo cuál es la tensión arterial objetivo o target para este grupo de pacientes. Fíjense que hay una barra celeste y en la parte superior de la barra están la mayoría de los estudios multicéntricos llevados a cabo desde el año 70 hasta la actualidad, en donde se estudiaron cuál es el mejor target de tensión arterial sistólica que deben tener los pacientes para proteger ese riñón de la progresión de la enfermedad renal. Y en la parte inferior están las guías de las distintas sociedades científicas que culmina con la famosa CADIGO, que las mencionamos anteriormente, que establecen el límite de tensión arterial o el target o el objetivo de tensión arterial en los valores de 120-80 y no discrimina si hay que tener o no, si tienen o no proteinuria, que antes sí se tenía más en cuenta. Y tengan en cuenta precisamente estos dos estudios, que son los que redondeamos en rojo anteriormente, que son el estudio ACOR y el estudio SPRINT. Son dos estudios en donde se evaluaron y se compararon la tensión arterial sistólica de 140 con una sistólica de 120. A uno se lo llamó tratamiento estándar, al otro el tratamiento intensivo. En el primero de los estudios no se demostró beneficio estadísticamente significativo en cuanto a morbimortalidad cardiovascular, sí se encontró mejor, o sea, reducción en la incidencia de stroke en los pacientes que tenían sistólicas por debajo de 120. Y el otro estudio, que es más significativo aún, porque tuvo que suspenderse prematuramente por beneficio, porque encontró beneficios tempranamente, es el estudio SPRING, en donde incluyó, porque el primero incluía nada más que pacientes diabéticos y se excluía pacientes con enfermedad renal crónica. En cambio, acá en el segundo se incluyeron estos dos grupos de pacientes y se observó el claro beneficio que hay en tener una tensión arterial sistólica de 120 comparada con 140. Pero tengamos en cuenta que este grupo de pacientes tuvieron mayor número de efectos adversos.
Y de hecho, uno de los efectos adversos estadísticamente significativos fue la injuria renal aguda en el grupo de pacientes de tratamiento intensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las guías son guías y las tenemos que respetar y conocer, después hay que adaptar el tratamiento a cada, digamos, a cada escenario en particular y sobre todo a cada paciente en particular. No es muy cómodo estar por la vida con 120 de sistólica y estar cayéndose o tener otros efectos adversos asociados a la hipotensión arterial en busca de, digamos, de mejorar la sobrevida. La sobrevida debe mejorarse, pero bueno, en el contexto de un bienestar general, ¿no? La próxima. Una vez evaluado a ver cuál es el target que tenemos que buscar, este es el gran, digamos, el gran armamentario terapéutico que tenemos, que es conocido por todos ustedes, y empezaríamos por, digamos, por enfatizar con el tema de dieta y ejercicio, la próxima. Todo, digamos, no vamos a hablar de lo que ustedes conocen mucho mejor que nosotros, que las dietas bajas en sodios y el ejercicio físico obviamente son parte del tratamiento de este grupo de pacientes. En las últimas guías se está haciendo muchísimo énfasis en las dietas ricas en potasio, enfocándose en legumbres, frutas y verduras. Y básicamente, o en términos prácticos, lo que se debe decir o se debe transmitir es que los pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica no deben superar la ingesta de más de 5 gramos de sal por día o 2 gramos de sodio por día y una dieta rica en potasio. Se dice que el límite está entre los 3.000 y 3.500 miligramos de potasio. Tenemos dos maneras de medir estas cosas, que es con el ionograma en orina. Sepamos que los pacientes hipertensos deberían tener una excreción urinaria de orina de 24 horas que no supere los 90 a 100 miligramos por día y un nivel de potasio que no sea inferior a 90 a 100 miligramos por día. Esto en un paciente con estabilidad hemodinámica, uno lo puede medir, es de bajo costo y aproximadamente nos dice lo que el paciente está ingiriendo y si está adherido a una dieta. Pero tengan en cuenta que existen factores que están enumerados abajo, no vamos a hablar de todo, existen factores que pueden estar conspirando en contra, digamos, en el control de la hipertensión arterial y siempre debemos interrogar en este grupo de pacientes si están consumiendo antiinflamatorios no esteroides, si están consumiendo algún tipo de otra medicación, como por ejemplo anticonceptivos orales, descongestivos, o sea, agentes simpático-miméticos. Nuestro grupo de pacientes suelen ser anémicos y es fácil, digamos, un gran porcentaje de ellos están bajo tratamiento con eritropoyetina por anemia, un gran porcentaje de ellos tienen hiperparatiroidismo secundario. Todo esto que estoy nombrando son causas de hipertensión resistente. Y hay un grupo de pacientes que es más prevalente en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, que son los pacientes con obesidad, que está a la derecha de la gráfica, son los pacientes obesos y con síndrome de la apnea del sueño. Son pacientes, estos pacientes se ven más frecuentemente en el grupo de personas con enfermedad renal crónica y tengamos en cuenta que, digamos, son dos situaciones que convierten al paciente con alto, o sea, que los convierte con alta prevalencia o los hace que tengan alta prevalencia de hipertensión resistente. Si bien la fisiopatología de ambas enfermedades es múltiple o tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos, tengan en cuenta que tanto la apnea del sueño como la obesidad son dos estados que cursan con hiperaldosteronismo, entonces ahí podríamos llegar a tener podríamos llegar a, digamos, cuando uno considera herramientas terapéuticas, tengamos en cuenta que las drogas que bloquean la acción de la aldosterona ocupan un lugar importante en este grupo de pacientes. La próxima. Bueno, adherencia al tratamiento, hay múltiples cosas escritas. Como todo tratamiento crónico, es muy difícil adherirse al tratamiento, pero tengamos en cuenta por lo menos estas máximas, evitar número excesivo de dosis, altos costos de drogas, obviamente, preferiblemente usar drogas de vida media prolongada para evitar una posología mayor a una vez por día. La próxima.
Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, conocido por todos ustedes, son drogas que ampliamente han ganado un lugar, digamos, protagónico en los pacientes con enfermedad renal crónica, y casi no se discute que todo paciente con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, sobre todo si tiene albuminuria, deben recibir bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Son de bajo perfil en cuanto a efectos adversos, tienen efecto renoprotector y han demostrado ya ampliamente sus efectos favorables tanto en eventos cardiovasculares como renales. El mecanismo, que también es conocido por ustedes, es la vasodilatación de la arteriola eferente, y con ello la disminución de la presión intraglomerular, lo que hablábamos en las gráficas anteriores. Este es el mecanismo protector de la función renal. Son drogas que han demostrado prolongar la progresión, o mejor dicho, disminuir la pendiente de progresión de la enfermedad. La próxima. Tengamos en cuenta que hasta hace poco, o no, sí, digamos que hasta hace poco pensábamos que el bloqueo dual, o sea, el bloqueo con inhibidores de la enzima y con bloqueantes de la angiotensina era beneficioso. Pero este estudio nos enseñó, al menos a los nefrólogos, que el bloqueo dual debería contraindicarse, porque son pacientes que suelen cursar con más efectos adversos, o suelen tener más efectos adversos gracias al bloqueo dual, entre ellos la hipercalemia y la injuria renal aguda. No estaría indicado. Además, tengan en cuenta que bloqueando la enzima convertidora y el receptor de la angiotensina 2, existe el fenómeno llamado de escape de aldosterona, más frecuente en el paciente renal crónico. Hasta el 50% de los pacientes tienen escape de aldosterona, entonces van a tener un hiperaldosteronismo relativo que va a entorpecer el normal control de la tensión arterial. Entonces, el bloqueo dual por el escape de la aldosterona y por los efectos adversos no debería utilizarse.